Buenas, este es mi segundo TED y los TED hay que hacerlo muy rápido. Yo voy a tratar de convencerlos que hay una creatividad calculable. Y yo llegué a eso en la juventud vi el trabajo de M.C. Escher, que quizás lo conozcan, que era un gran dibujante holandés, y que vemos en su autorretrato en la esfera, en el espejo esférico, pero no vamos a hablar de Escher, sino que a partir de su trabajo, en este trabajo de Escher, yo conseguí un libro. Escher había dejado una pista del trabajo, que es el dibujo que se ve arriba, que es como la estructura, el esqueleto que él utilizó para hacer el arte final abajo, y fue ese esqueleto el que yo quise reproducir, pero sin tener mayor práctica, y me tuve que construir una caja de cálculo, que es esta que se ve aquí, que es mi primera caja de cálculo que todavía a la fecha sigo utilizando, pero que en el momento para mí era muy novedoso, pero yo necesitaba un sistema de referencias de estructural geométrico muy preciso. Pero aquí, que no tenía mucha práctica, apenas pude hacer el que se puede ver un poquitico del dibujo del tubo que yo quería hacer, que era el de Escher. Pero en el próximo, aquí sí lo logré. Y lo que me sucedió aquí fue que me vi a los 19 años o algo así, poseedor de una caja de cálculos que permitía hacer este tipo de cosas realmente muy sorprendentes, nunca vistas, literalmente nunca vistas, y que me permitía hacer unas cosas que no tenían ningún uso práctico, pero que eran muy interesantes. Me lancé a hacer cálculos con esta caja de cálculos y empecé a sufrir una especie como de evolución darwiniana tridimensional con las cajas de cálculo, y empezaron a salir estas figuras que se fueron complicando y fueron ganando en complejidad, y yo mismo me fui sintiendo progresivamente más cómodo con la caja de cálculo, y comencé a hacer, por ejemplo, estas dobles hélices, que es un tema recurrente en el trabajo, en mi trabajo quiero decir, variaciones de las dobles hélices. Aquí logré hacer mi primera concha calculada, repito, yo claro que había visto caracoles, pero nunca las había calculado, y aquí conseguí la fórmula que además era muy precisa y me permitía hacer estas variaciones de conchas. Bueno, a mí esto me alucinaba, este trabajo, y yo dedicaba muchísimas horas para preocupación de mi madre, que decía que porque no hacía un trabajo un poco más normal o algo así, ¿no? Y aquí, no sé cómo se ve en la pantalla, este es mi primer intento de poner a volar las mariposas en doble hélices cónicas, que se ve un poquito torpe. En este segundo se ve mucho mejor las curvas, la definición, se ve la caja de cálculo, todos estos elementos. Y todos estos son trabajos hechos hace muchísimos años en lápiz sobre papel. Yo tenía muy poca técnica gráfica, y tienen 30 o 40 años por lo menos. Pero yo aquí les enseño mi caja de cálculo. La caja de cálculo, que también llamo caja cartesiana, porque tiene los ejes X, Y, Z cartesianos, es una caja en perspectiva que permite calcular puntos en perspectiva con total precisión. Y yo digo que uso la caja de cálculo porque yo no utilizo computadoras, yo trabajo en la mesa de dibujo. Esta fotografía es de la semana pasada, de manera que no, ya hemos brincado por lo menos 30 años de lo anterior. Y la escala de los dibujos es la de la mesa, que se ve aquí con la escala humana, que obviamente es el artista. Bueno, ahora yo voy a pasar al trabajo profesional, que es trabajo actual, comenzando con una fórmula genérica que yo utilizo para calcular caracoles. Esta fórmula genérica es una fórmula que permite calcular infinitos caracoles con el solo hecho de modificar las variables, que es la altura del cono o el ancho del cono. Y aquí vemos la fórmula en acción en una caja de cálculos. Y esto es un dibujo real, fotografía por fotografía, que después se ha hecho una animación.
Y quiero destacar que la caja de cálculos es siempre previa al objeto calculado. Yo utilizo la caja de cálculo como un sistema de referencias dentro del cual crezco el objeto calculado, que es el caracol, y una vez terminado nunca se me ocurriría borrar la caja de cálculo porque me parece que son consustanciales y no separables. Aquí quiero mostrarles una variación sobre un tema. El tema es la concha plana y dos ejemplos de conchas planas. Y cómo, usando la misma fórmula, se pueden obtener resultados tan diferentes. Y las variaciones sobre un tema es una cosa que se ve mucho en la naturaleza. O en la música también, variaciones sobre un tema de Paganini, qué sé yo. Pero estos son dos caracoles con una misma fórmula, pero que son muy distintos. Este primer caracolito es un caracolito que uno ve en los jardines, que es chiquitico, pero yo no sé de biología, no sé cómo se llama. Pero el segundo sí es muy conocido, que es un caracol Nautilus, y ahora los vemos aquí terminados, se ven metidos en su apropiada caja de cálculo, y el Nautilus, que atrás se ve la curva originaria, que es una espiral logarítmica tal cosa. No vamos a entrar en esos detalles. En esta nueva concha yo lo que quiero como enfatizar es que en realidad las conchas o los caracoles no son caracoles, sino que son ecuaciones que casualmente se parecen a los caracoles y a las conchas. Esta es una concha áurea hecha con el rectángulo áureo, que es el rectángulo que se ve a la derecha, y las subdivisiones que tiene adentro son subdivisiones áureas hechas con la fórmula original de caracol que vimos al principio. Y después vemos el caracol a medio hacer en su caja de cálculo, y eso en realidad no es un caracol, eso es una ecuación graficada, por decirlo de una manera. Sin embargo, cuando yo termino de hacer ese cálculo, cualquier persona sin ningún tipo de entrenamiento no le cabe duda de que eso es un caracol, aunque no sepa el nombre científico, y bueno, mucho menos con estos colores, pero que es un caracol sin lugar a duda. Y no es un caracol, sino que es un cálculo del que este es una sección, se ve el número áureo 1618 en el acotamiento y se ven los cortes de los diámetros, etc. Y aquí yo estoy con un compás áureo verificando que dos diámetros sucesivos tienen una relación áurea. Entonces aprovecho para hacer un pequeño inciso para hablar un poquitico de la espiral de Fibonacci y el número áureo. Toda espiral de Fibonacci, que es esa que vemos ahí, está inscrita en su correspondiente rectángulo áureo, lo que quiere decir que son equivalentes. Y yo en mi geometría hablo muchas veces de Fibonacci o de áureo indistintamente porque son equivalentes. El hecho de que esta quepa en el rectángulo áureo matemáticamente le da el mismo número 1618, y el número áureo y la espiral de Fibonacci se encuentran en la naturaleza, en los ritmos de los crecimientos de las plantas y en muchos fenómenos, pero bueno, ese no es el tema de este TED, sino mis dibujos. Estos son dibujos un poco como de virtuosismo que yo hago para mis redes. Estos son 4 espirales de Fibonacci que están en sus respectivos rectángulos áureos, que si las hicieras en computadora probablemente serían muy fáciles, pero hechos a mano y en tinta no te puedes ni equivocar. Por eso es que digo que son un poco virtuosísticos. Hay que tener por lo menos mucha práctica. Este es las mismas espirales anteriores, pero con su simetría. O sea, y son 8 espirales, son 4 y 4, que son las mismas reflejadas a un eje de simetría que pasa por el medio, pero no creo que se distinga aquí en los dibujos. Estas son 3 espirales de Fibonacci repartidas equidistantes en un círculo, y aquí les agregué unas joyas para convertirlas, vamos a decir que en otra cosa. Este es un uso práctico del número áureo o espirales de Fibonacci. Se ve en las paredes el dibujo de la espiral de Fibonacci, que es para el cálculo de sólidos platónicos, que de otra manera son muy difíciles de calcular
tridimensionalmente. Y cuando yo descubrí esta fórmula, que no la descubrí yo, pero sí la utilicé porque no decía muy bien cómo se usaba en internet o no sé dónde la conseguí, pude calcular finalmente el dodecaedro, que es el penúltimo sólido de los 5 sólidos platónicos, y el último es el icosaedro, que se calcula casi solo, es muy fácil. Bueno, hay que tener un poquito de práctica. Esta bromelia la calculé también con el número áureo, pero yo insisto, yo no hago la bromelia y después pinto todas las rayas como para tirarme la pinta o algo así, ¿no? Yo hago las rayas y después calculo hoja por hoja la bromelia. Quizás con esto lo que quiero decir que es un sistema bastante solvente o que lo manejo solventemente. Esto, para terminar el inciso, son 2 diseños en retícula hexagonal. Este es un arabesco sin terminar para que se vea un poco los intríngules del cálculo geométrico. Y este otro que es bien interesante, que es un óculo gótico que está inscrito en una retícula hexagonal que se llama la flor de la vida y que lo conoce la gente que hace geometría sagrada, que yo no hago geometría sagrada, yo hago geometría. Pero cuando estuve haciendo en la medida que lo iba desentrañando, yo me estaba copiando una foto, pero que no decía cómo se hacía. Cuando yo lo estaba geometrizando, fue saliendo paralelamente la flor de la vida esta sagrada, qué sé yo, y me asombró muchísimo que el diseño gótico lo hicieron 800 años con la flor de la vida, y bueno, por eso lo quise como traer, porque me pareció, y además es muy bonito el diseño. Pero bueno, ahorita volviendo otra vez a mi trabajo profesional tridimensional, estos son mis secuencias de vuelo, que por razones obvias se llama así. Ellos son una combinación de simplicidad y complejidad al mismo tiempo, porque yo describo unos vuelos que son muy casuales, en este caso de 5 mariposas, y las sombras que arrojan en el piso, pero si uno se fija en la estructura geométrica que se necesita para sustentarlos en el espacio, es una dualidad de simplicidad y complejidad, que se nota todavía más en este dibujo de la monarca volando sobre un espejo de agua, que yo primero hice todas las rayas y después pinté las mariposas apoyándome en las rayas, porque por eso digo que esto es una combinación de simple con complejo. Y este próximo dibujo, que no voy a pretender que es sencillo porque de entrada se ve bastante complicado, lo que quiero es, estas son una secuencia que se refleja contra un espejo al fondo. Y está todo calculado, y lo que quiero es mostrar el cálculo, pero no tan rápido. Bueno, y aquí se termina el cálculo. Era más espaciado, pero bueno. Ahora quiero volver a hacer una comparación de variaciones sobre un tema, como hicimos con los caracoles, de esta doble espiral cónica metida en su caja de cálculo. Las cajas de cálculo son casi idénticas, la fórmula es idéntica, la secuencia es idéntica, pero los resultados, apartando el color, que es lo más evidente, son diferentes, las proporciones son distintas. Uno puede ver que esta es más ancha, la otra es más esbelta, en fin, que uno puede lograr en un contexto muy similar variaciones con un carácter muy diferente, e incluso gustarle más una que otra, que a mí me gusta más esta azul. Y lo que quiero destacar aquí es que dentro de un contexto tan estricto, en este caso geométricamente estricto, con el manejo apropiado y cabal de las variables y de los elementos constitutivos, uno puede ser realmente creativo, que uno pensaría que es todo lo contrario, porque uno pensaría que la creatividad solamente es hija de la libertad total o cosas por el estilo, pero que uno puede ser creativo en estos esquemas tan estrictos.
Y ahora en esta caja de cálculo les voy a crecer una doble hélice como la que vimos antes, partiendo desde la cota cero y apoyándome en la caja de cálculo para crecer, para tener la referencia geométrica. Creció más rápido de lo que yo quería. Y después se le agrega color, se individualizan las mariposas y se tiene la obra terminada. Yo con estos trabajos quiero como enfatizar que si bien es cierto que la creatividad es por definición un ejercicio de la libertad, existe, no obstante, otro tipo de creatividad que está ceñida a reglas estrictas y que no por eso es menos libre que una creatividad sin normas y sin pautas, que es el estereotipo que se tiene de la libertad creativa. Y no es verdad, existen creatividades que obedecen a reglas estrictas. Y aquí vemos esta secuencia de la mariposa morfo volando sobre un espejo de agua. Y con ella me despido. Muchas gracias.